8 de la mañana, 52 minutos, momento de darle la bienvenida, los buenos días al presidente de INAU, Pablo Abdala. Vamos a estar dialogando como eje central sobre el maltrato infantil. Les comentábamos más temprano que ayer se presentaron las cifras, 7.035 casos de violencias contra niños, niñas y adolescentes se registraron en el año pasado, en 2021. Esto significa 19 intervenciones por día. Bueno, para conocer un poco más sobre el panorama y qué se está haciendo para cambiar esta realidad es que lo recibimos esta mañana. Abdala, bienvenido. ¿Cómo les va? Muchas gracias por invitarme, como siempre. Bueno, año a año vamos viendo como un aumento, ¿no? En los casos que llegan al sistema. ¿Eso habla de que detectamos mejor o de que hay más violencia contra niños, niñas y adolescentes? Creo que de las dos cosas, Lorena. Creo que claramente el sistema funciona, se perfecciona, se sofistica en el sentido de que vamos aplicando mecanismos de gestión, de manejo de la información, de gerenciamiento de los casos que hablan de una mayor eficiencia en forma permanente, pero sin perjuicio no podemos ser complacientes, yo lo decía ayer, y creer que ahí está la explicación única de este incremento de la estadística y de los casos. Notoriamente vivimos situaciones de más violencia porque se denuncia más. Si analizamos estrictamente lo que refiere a los ingresos por línea azul, que todos los años aumentan las llamadas y aumentan las llamadas vinculadas con denuncias o con pedidos de orientación en situaciones de violencia, y si analizamos los casos que vienen desde el territorio, desde un centro CAIF, de un club de niños, de la escuela primaria, de la policlínica, del sistema de salud en general, notoriamente es porque evidentemente hay permanentemente un incremento de la violencia y eso por supuesto nos debe preocupar. Se habla de unos 8 casos nuevos diarios por día. ¿De qué manera están llegando esos casos nuevos? Aclaremos en primer lugar, que tiene que ver con esto que tú preguntás, Magdalena, los 7.035 casos no es que se hayan iniciado todos o detectado todos en el 2021. Muchos de ellos provienen de los años anteriores. Los iniciados en el 2021 fueron 2.882. Ahora, también está claro, más allá de esta salvedad, que de estos casos registrados estamos hablando de la violencia contra los niños una parte, y seguramente una parte menor. ¿Por qué razón? Yo ayer hablaba de un triángulo muy complejo, compuesto por 3 datos que se dieron ayer y que tienen que ver precisamente con lo que tú preguntabas. Es decir, el 91% de los casos ocurren en el ámbito del hogar, o sea, de puertas adentro. El 65% de las víctimas, es decir, de los niños que sufren violencia, no la visibilizan, no son conscientes de que sobre ellos se está ejerciendo el maltrato. Niños, porque fundamentalmente son los más chiquitos. Y por otro lado, el 74% de los niños sufren esa violencia con un nivel de cronicidad muy elevado en cuanto a que es una violencia que se ejerce en forma permanente, en forma recurrente. No estamos hablando de casos aislados, de una situación específica, los hay, pero más del 74% de los casos son situaciones de violencia estable, continua. Eso define un triángulo duro, complejo, al cual nos tenemos que enfrentar y donde la detección se hace muy complicada, porque cuando la abrumadora mayoría de los casos, más del 90%, ocurren puertas adentro y las víctimas son las más indefensas de todas porque tienen dificultades para comunicarse, aún para advertir la circunstancia que están atravesando, obviamente esto hace que la situación se vuelva bastante más difícil. ¿Cómo se detectan los casos? Bueno, por línea azul entran muchos, pero no la mayoría. Fundamentalmente provienen del territorio, de los centros CAIF, de las escuelas, de la escuela, etcétera, etcétera. Cuando se detecta un signo, una señal, a través de una expresión del niño, a través de una marca, por supuesto, cuando se trata de violencia física, y allí se desencadenan los protocolos. Por eso la importancia de la presencia del Estado y de la sociedad civil, por eso la importancia de que INAU se extienda, por eso la importancia de la presencia en el territorio, a los efectos precisamente de este tipo de detecciones tempranas. Misragi, una de las cosas que decía es que cuando se hacen denuncias anónimas a través de línea azul, muchas veces no se llega a entender el contexto de esa familia, de ese niño, y que a veces es fundamental que se pueda acercar desde otro lugar la denuncia, para tener un poco más de información y de saber y no exponerlo tal vez a un hecho más violento que sea la denuncia, ¿no? Exacto. Por línea azul ingresan muchísimas cosas. Estamos hablando, el año pasado fueron más de 14.000 llamados en el 2021. Pero de esos 14.000 llamados, la mitad correspondieron específicamente a temas, en principio, de violencia. Ahora, de esos 7.000, muchos son llamados repetidos o reiterados. En verdad estamos hablando de que por línea azul hay entre 3 y 4.000 consultas anuales, o las hubo el año pasado, asociadas con distintas situaciones de violencia, pero no siempre con situaciones de violencia ya configuradas. Muchas veces son pedidos de orientación, muchas veces son
dudas, asesoramiento o una información primaria de que en determinado lugar estaría aconteciendo determinada cosa y después cuando se corrobora, evidentemente, la situación es diferente. El sistema funciona con todas las garantías, naturalmente, pero sin perjuicio de esto no podemos despreciar la importancia que la línea azul tiene, que es muchísima, porque además ayuda mucho y ya digo, un componente o una parte importante también del ingreso al sistema tiene que ver con la línea azul. Repasemos cuáles son los tipos de violencia más frecuentes contra niños, niñas y adolescentes. ¿Hubo alguna sorpresa en ese sentido? No, creo cambio? que en eso hay cierta estabilidad. La violencia emocional aparece allí en primer lugar, después la violencia física, la negligencia, el abuso sexual en un 20% aproximadamente. No olvidemos que los casos de explotación sexual, que son las formas de abuso sexual más extremas, no aparecen necesariamente en este registro, porque por otro lado nosotros tenemos el sistema de CONAPES, que tiene que ver con explotación sexual. Muchas situaciones de estas que ingresan a través del CIPIAP, por supuesto, también implican situaciones de explotación sexual, comercial y no comercial, que muchas son derivadas, por lo tanto, a CONAPES. Pero hay ingresos o CONAPES detecta o llegan a ese otro sistema interinstitucional situaciones que tienen que ver específicamente con explotación sexual. Ahí estamos repasando un poco los gráficos que se presentaron y que tienen que ver, por ejemplo, con la violencia emocional, que es transversal, ¿no? Al 100% de los casos de violencia que se vivan, porque un niño que es golpeado o que vive en un hogar donde la madre sufre violencia de género, también están expuestos a la violencia, aunque físicamente no reciban castigos, ¿no? La negligencia es violencia emocional, el castigo físico es físico y por supuesto también es emocional, evidentemente. Ahora, no, que pensando en ese sentido, ¿se sorprendieron con alguno? Lore recién decía eso, pero ¿hay alguna tendencia de modificación, de cambio en lo que tiene que ver con la pandemia, sobre todo en ese maltrato físico, emocional, teniendo en cuenta que padres, por ejemplo, tuvieron que teletrabajar, compartir espacios, tal vez el estrés, digo, en situaciones o núcleos familiares que en otras oportunidades no se daba ese tipo de situaciones, ahora sí? Algo de eso aconteció. Yo creo que el tema de la pandemia, por supuesto, hay que ponerlo sobre la mesa a la hora del análisis. Sin duda tuvo, a mi juicio, una doble incidencia. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por un lado, en los tiempos de aislamiento necesario, nosotros no tuvimos aislamiento forzoso, como todos sabemos, ni cuarentena forzosa, pero sí cuando estábamos todos en nuestras casas, o en la etapa inicial, sobre todo, de cuidarte y no salgas de tu casa, bueno, en esa etapa se generaron condiciones ambientales u objetivas más favorables o que en tal caso pudieron estimular que este tipo de situaciones se generaran porque agresor y agredido, pongámoslo en esos términos, convivían bajo el mismo techo durante más tiempo del que habitualmente lo hacían. Eso por un lado. Sin embargo, tampoco se advierte en esas etapas, en los primeros meses del 2020 o en los primeros meses del 2021, que fueron las etapas más duras, una disparada de las cifras. Pero se intuye o se presume que seguramente eso incidió en alguna medida. Y la otra consecuencia, en realidad, es la contracara de eso. Cuando volvimos a la presencialidad, allí fue posible detectar de una forma, digamos, más marcada que en condiciones normales la presencia de signos, o sea, de niños que volvían al sistema formal o que volvían a los CAIF o que volvían, por lo tanto, a la institucionalización en los centros socioeducativos. Bueno, en determinado momento o en esa primera etapa fue también relativamente frecuente detectar de signos abuso de sexual, violencia. por ejemplo, estamos compartiendo los datos que tienen que ver con eso, justamente. Sí, sin duda, sin duda. El abuso sexual es en general un 20% aproximadamente de los casos. Pensemos también en que la violencia, digamos, atraviesa las situaciones de desprotección de una forma muy marcada porque más del 50%, por no decir el 60%, si agregamos la negligencia, de los casos de institucionalización en el INAU están vinculados a alguna forma de violencia, de todas estas formas de violencia que estamos viendo aquí. Pablo, más allá de las cifras que todos los años nos duelen, todos los años, ¿no? Nos interpelan como Nos interpelan, sin lugar a duda. Justamente, ¿qué se está pensando en trabajar? A ver, advierto que desde nuestro lugar cuando lo informamos te viene como la impotencia y decir, bueno, tendré una varita mágica, ¿no? Pero esto habla de cronicidad, habla de modelos, habla de tratos humillantes. Quizá no tenemos tan claro qué significa todo eso y qué daño puede provocar a la hora de la práctica de ejercer los vínculos familiares. ¿Se está pensando en una estrategia, digamos, a nivel macro de concientizar a la población? Ayer estábamos hablando del tema con Andrea Tuana y yo le decía, yo siento que hay un sector de la población que
estamos como obsesionados con eso y nos preocupamos ¿no? y trabajamos. Y hay otro sector como que no le llega esa información o no tiene la capacidad o los medios para discernirla y poder darse cuenta que efectivamente no está bien, no le hace bien a sus hijos ciertas prácticas. Yo creo, Lorena, es bien interesante el planteo. Me parece que en esto hay que hacer un esfuerzo digamos, de equilibrio en cuanto a poner las cosas en sus justos términos. Creo que ni tenemos que andar dramatizando en términos de rasgarnos las vestiduras, pero tampoco desdramatizar el tema. Es un tema preocupante, es un tema serio. Pero nos pasa lo que decíamos al comienzo de esta nota. Seguramente ahora visibilizamos más, detectamos más y constatamos más las situaciones de violencia que antes, y por eso nos ocupamos más del tema, por suerte, y por eso el tema está más en la agenda. Pero reconozcamos algunos activos que tenemos muy importantes, entre ellos la creación del propio sistema, la consolidación del sistema, un proceso de los últimos 15 años, también de los últimos 2, y esto no lo digo por una razón política. Por suerte hay una continuidad en cuanto a que el sistema avance, a que el CIPIAP se consolide y cada año sea más fuerte que el año anterior. Hoy tenemos 32 comités de referencia local a lo largo y ancho del país. Tenemos 600 técnicos de INAU y de los distintos organismos trabajando en el territorio. Sí. También allá nos daban cuenta de listas de espera de hasta 6 meses para niños que son víctimas de violencia doméstica para, bueno, ingresar a un espacio de tratamiento, de contención. No, ¿cuáles son esos espacios? Lo decía, por ejemplo, Andrea Tuana, ayer directora del PASO. No sé a qué se refiere. Hay organizaciones que tienen hasta 40 cupos mensuales y que muchas veces terminan haciendo más para dar una respuesta, pero que es insuficiente. Que los proyectos, desde un CAIF hasta un club de niños, hasta un centro juvenil, trabajen por encima de los cupos, es habitual, y nosotros muchas veces contratamos cupos nominales cuando se supera el cupo de determinado convenio. Ahora, me parece que también en eso no podemos andar generando alarma en cuanto a que el sistema está desbordado. El sistema no está desbordado. La sociedad, en todo caso, tiene un problema con relación a la violencia hacia los niños, sin ninguna duda. Ahora, estamos haciendo muchas cosas y vamos a hacer muchas más. Estamos trabajando en la reparación del daño, estamos trabajando en dispositivos con Salud Pública y ACE para atender a los niños víctimas de la violencia en los distintos departamentos cuando efectivamente la violencia se detecta. En Artigas, en Maldonado, en Florida ya están funcionando, en San José, en Colonia y en 33 estamos en vías de concretarlos. Es decir, se están haciendo muchas cosas. Ayer sumaba a Misraji también que están trabajando, capacitando en Facultad de Psicología para aquellos niños que, bueno, terminan huérfanos por situaciones de femicidio. Víctimas de femicidio, que sobreviven a su madre. Que hoy por hoy están desamparados y todavía no hay como una estrategia a seguir del todo clara de cómo atenderlos, ¿no? ¿Qué familias? ¿Cómo capacitar personal? Ese es un convenio que tenemos con la Facultad de Psicología y con la Fiscalía General de la Nación, que es muy importante, que precisamente apunta a la atención de esos niños que son las víctimas sobrevivientes del femicidio. Porque el femicidio es dramático, porque hay una mujer que muere de manera criminal a partir de un homicidio, por su sola condición de ser mujer, así lo define la ley, pero hay niños que muchas veces hasta presencian la muerte de su madre, y si no la presencian, igual por supuesto la sufren para toda la vida. Se está trabajando con relación a esos casos porque las víctimas no hay que atenderlas solo en el mismo momento en el que el episodio de la violencia se produce. Hay que atender las secuelas, lo que queda después. Ese niño después vuelve a la escuela, se reencuentra con sus compañeros, tiene que retomar su rutina, su vida normal. ¿Es ahí entonces que se dan las demoras en la atención? No se dan. No, ahí lo que se hace es una coordinación se está trabajando con la Facultad de Psicología y con Educación Primaria a los efectos precisamente de hacerle el seguimiento a ese niño en su rutina cotidiana. Si ese niño no tuviera referentes afectivos después que es víctima de femicidio o que matan a su madre y no tiene nadie fuera del sistema que se haga cargo de él, obviamente habrá que institucionalizarlo y habrá que ingresarlo a INAU y eventualmente vincularlo con una familia amiga o ingresarlo a una residencia en su caso. Por supuesto que esos casos son frecuentes. Ahora, no se puede decir que no haya cupo para eso, por supuesto que hay. Y estamos además permanentemente abriendo nuevos proyectos. En ese sentido, desmiento categóricamente cualquier afirmación de que el sistema esté desbordado. Sí hay una realidad que el sistema judicial tiene atrasos de por sí y por naturaleza. Esto de alguna manera se tiene que ver reflejado en estas situaciones, más allá que me imagino que la atención a un niño que sufre violencia debe ser primordial para tantos jueces, fiscales, pero ¿hay un retraso o no en el sistema? Sin embargo, en eso yo no lo plantearía en términos de retrasos o de tiempo, lo plantearía en términos de que ha habido una modificación cualitativa en cuanto a la atención de las víctimas también en el proceso penal. Yo lo destacaba ayer. Yo soy defensor del nuevo Código del Proceso, lo voté siendo legislador, trabajé
en todo el análisis legislativo. Y uno de los grandes avances que tiene el nuevo modelo procesal penal es haber puesto a la víctima en el centro de la consideración y como un protagonista más del proceso, que antes no lo era. Y hoy el niño víctima o la niña víctima tiene sin duda esa condición y es atendido en esa condición. Y ahí hay un trabajo interinstitucional bien interesante entre INAU y la Fiscalía General de la Nación a través de la Unidad de Víctimas y Testigos, que antes no se hacía y que ahora se hace y que yo creo que se hace muy bien. Y que en ese sentido, por lo tanto, tenemos que seguir avanzando. Les digo algo, en los próximos días, la próxima semana, habrá una reunión en Fiscalía, hemos sido convocados, porque la Fiscalía General de la Nación está trabajando en un proyecto o una propuesta, ahora que hay muchas propuestas de modificación del Código del Proceso, que tiene que ver con profundizar las facultades y el protagonismo de las víctimas en el proceso penal. INAU está totalmente de acuerdo con eso. El propio Ministerio del Interior está de acuerdo. Ya hemos participado en alguna reunión donde ha estado, por ejemplo, el doctor Maciel, que se ha manifestado a favor. Yo creo que el camino es por ahí, y por ahí sin duda hay que seguir avanzando. Pablo, este fin de semana, el domingo, Diario El País publicó un informe sobre la cantidad de niños que estuvieron en al menos una noche en situación de calle. 1.168 niños o adolescentes pasaron este año alguna noche en situación de calle. Hay una preocupación de INAU en ese sentido. Ayer el MIDES, bueno, se refería a que no necesariamente están en situación de calle, pero bueno, son niños que no tienen dónde dormir, ¿no? No es así. Yo corroboro lo que dijo el ministro Lema ayer. Creo que no se puede hablar técnicamente en esos casos de situación de calle. Yo no conozco los casos, por supuesto, porque no tengo esa estadística, la tiene el MIDES, de las mujeres y los niños o las madres con hijos que ingresan a los refugios de manera circunstancial, a veces por una sola noche, a veces por un periodo un poco más prolongado. En esos casos muchas veces hay situaciones de violencia, por supuesto. Pero si vas a dormir a un refugio es que no tenés dónde dormir, no tenés casa. Bueno, o eventualmente se da una situación coyuntural que tiene que ver... Una situación de violencia doméstica y tiene que dormir claro, en nosotros, otro por lugar ejemplo, tenemos esa noche. 5 centros, 5 proyectos, y estamos por abrir un sexto en la colonia Martirene del departamento de San José, para madres con hijos víctimas de la violencia. Y eso no es porque no tengan casa, eso es porque hay que sacarlas de su casa y hay que darles protección. Y son situaciones de breve estadía. ¿Este aumento es por situaciones de violencia, entonces? Yo no conozco los casos específicamente, sé que el ministro dijo con mucha claridad que no se trataban de de niños en situación de calle. INAU no tiene datos que corroboren esa información. Yo voy a dar los datos que nosotros tenemos, por ejemplo, y que tienen que ver con situación de calle. En el plan invierno, que es el que va desde ahora, desde mayo, va a empezar el 15 de mayo, el año pasado no me acuerdo si empezó el 15 o el 30 de mayo, hasta el 31 de octubre, INAU dispone de servicios especiales para atender niños que se pueden detectar en la calle durante el día o durante la noche. En todo el plan invierno, el año pasado, recibimos 200 denuncias de situaciones que se constataron. Ahora, cuando ese niño está en la calle, no quiere decir que viva en la calle necesariamente. De pronto está en la calle circunstancialmente porque se fue de su casa, porque los padres no cumplieron con sus obligaciones, no lo contuvieron, o no necesariamente son niños en la etapa de infancia, eventualmente son adolescentes que salen y están en la calle y no es razonable que estén, y allí se denuncia y se interviene. Los 200 casos del año pasado fueron más que los del 2020, pero fueron menos que los del 2019. La situación de calle es una situación que obedece a coordenadas que no pasan necesariamente. Muchas veces incide el factor económico. Pero hay muchos niños que duermen, siguen viviendo. No, viviendo en la calle no. En la calle no, pero sí en hogares del MIDES, en algún refugio del MIDES, con sus mamás. En refugio sí. Que son, en definitiva, niños que no tienen una casa. No necesariamente. Ayer lo dijo el ministro, pero repito... Pero salvando esas diferencias, sí hay muchos que viven en esos lugares durante un buen tiempo. Bueno, que viven como solución permanente, no. Se entiende que la solución es transitoria. Pero repito, no quiero meterme en la competencia del MIDES y en las explicaciones que ayer dio el ministro Lema. Me remito a ellas. Digo sí, la vivencia y la información y la evidencia que nosotros tenemos desde el INAU. Nosotros no tenemos el sistema desbordado en cuanto a que hoy, como decíamos recién, no tengamos cupos en el sistema de protección. El programa Calle del INAU tampoco está desbordado. ¿Pero aumentaron los niños que requieren los servicios de estos programas que usted mencionaba? No necesariamente, no necesariamente. Yo en eso advierto cierta estabilidad. Repito, el año pasado aumentaron los casos, sí, con relación al 2020, pero sin embargo, en el año 2019, perdón, tuvimos menos que en el 2021. Tuvimos 242 casos. Tuvimos más que en el 2021, 242 casos contra 200. Estos temas son temas que, repito, responden a una multicausalidad y a situaciones de una gran diversidad. Lo que sí, que ayer el ministro lo dijo y yo lo corroboro,
el sistema está preparado y por eso Uruguay ha sido catalogado como país pionero en todo lo que tiene que ver con la niñez en esa situación de calle. El sistema está preparado para que ningún niño tenga que pasar una noche a la intemperie. De eso no hay ninguna duda. Después podemos analizar caso a caso y situación a situación dónde hay un problema de vivienda, dónde hay un problema económico, dónde hay un problema de adicciones, dónde hay un problema de violencia, que seguramente de todo eso hay en todos estos casos. Abdala, ya tenemos que despedirlo, pero le quiero preguntar, trascendió que Hugo Núñez da Rosa, militar retirado, va a asumir la dirección departamental de INAU en Salto. Este ex militar fue procesado por el ahogamiento de un estudiante ya hace algunos años. ¿Qué situación se da? ¿Fue elegido por INAU igual? No fue decidido eso por INAU, no ha sido planteado, son trascendidos que surgieron en el departamento de Salto. Yo no voy a contestar ni a referirme a rumores. El directorio de INAU se reunió el jueves pasado, no tomó ninguna decisión a ese respecto, ni con relación a las direcciones departamentales. Nos vamos a reunir el próximo jueves y eso no está en el orden del día, de manera que en ese sentido... ¿Le parece que es una persona calificada? No lo para conozco, estar allí? no lo conozco. ¿Pero con este antecedente? Mire, no puedo hablar de suposiciones o de supuestos. Pero el directorio de INAU considera este nombre para un posible... No está planteado, no está planteado. No está planteado, en este momento que estamos conversando con ustedes, no está planteado ningún cambio en ninguna de las direcciones departamentales. Todos los directores departamentales están en funciones y cuentan con el respaldo del INAU. Yo en esto tengo que ser muy claro y en todo caso explicar las decisiones que tomo, pero no comentar rumores o trascendidos. No, fue publicado incluso por medios locales. Pero no son fuentes de INAU. Ni siquiera fuentes bien informadas de INAU. Tendría el respaldo de la diputada Cecilia Aguiluz, exdiputada colorada, ahora de Cabildo Abierto. Bueno, que creo que no es diputada tampoco, No, era no, diputada. exdiputada. Pero bueno, Cecilia Aguiluz no es directora del INAU, ni funcionaria del INAU. ¿No propondría usted ese nombre para estar en ese lugar? No, yo no quiero entrar en ningún tipo de especulación. Yo no lo voy a proponer y nadie hasta ahora formalmente lo ha propuesto, ni ha propuesto ningún cambio, ni está planteado ningún cambio a nivel de las direcciones departamentales. Si mañana hubiera alguna modificación, ya no digo en Salto, en cualquier otro departamento del país, como con relación a cualquier decisión que a mí me corresponda adoptar, por supuesto, ustedes me van a llamar y voy a venir y voy a dar las explicaciones y los fundamentos de las decisiones que tomamos. De eso no tengan la más mínima duda. Pero antes de que las cosas ocurran, mejor dicho, una vez que las cosas ocurran, no antes. Bien. Muchas gracias, Abdala. Encantado. Gracias. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el presidente de INAU, Pablo Abdala. Ya son las 9:15 de la mañana.